Santiago 5. Desde el versículo 7 vamos a leer. Dice, Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oremos. Gracias, mi Dios, te damos por tu amor, tu misericordia. Te rogamos que tú bendigas, Padre, tu palabra, aunque sabemos que ella está bendecida, porque tu palabra es inspirada de ti, Padre. Es santa, pura, y dice la Biblia que fue purificada 7 veces. Así que sabemos que tu palabra está bendecida. Ahora te ruego, Padre, humildemente, que sea con todos los hermanos y amigos que se encuentran aquí en este momento y por todos nuestros hermanos que están delicados de salud, ya sean niños, jóvenes, adultos, los maestros y maestras de nuestra iglesia, Padre. Te rogamos que tú nos curas con tu gracia, mi Dios, y podamos seguir contando con una buena salud. Y gracias una vez más por tu palabra, y te ruego que tú me uses para tu gloria. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Pudieron descubrir cuál es el tema que vamos a tocar hoy? Exactamente. La paciencia. La paciencia es el tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir en el día de hoy. Paciencia. La palabra paciencia viene del griego. Quizá ustedes se preguntarán por qué a veces yo digo de dónde viene esta palabra. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Todo el Nuevo Testamento. Y hay unas cuantas pocas frases que están escritas en arameo. Pero el total, los evangelios hasta Apocalipsis fueron escritos en griego, y es el griego el idioma predominante de aquel entonces. Es el idioma más complejo que nuestro español, es más exacto, y nosotros tenemos una cantidad de palabras en nuestro idioma que vienen del griego, comenzando por el abecedario. La palabra abecedario es una palabra griega en honor al ABC. Qué interesante. Interesante. Esta palabra, paciencia, como dije, viene del griego masco-sumeo, que en la concordancia Strong lleva el 3114, y significa en griego esta palabra tener espíritu largo. Otra definición, esperar con paciencia. Otra, paciente. Otro, tardar en responder. Y por último, sufrido. Eso dice la concordancia Strong, que es la concordancia más completa que hay dentro del pueblo cristiano. Busqué yo en el diccionario secular. Yo tengo un diccionario que se llama El Océano 1, y por paciencia describe ese diccionario lo siguiente:
Virtud que consiste en sufrir sin perturbación de ánimo los infortunios y trabajos. También agrega, virtud cristiana que se opone a la ira. Otra, espera y sosiego en las cosas que se desean mucho. Y la última, lentitud o tardanza en las cosas que se debían ejecutar prontamente. Todo eso describe la palabra paciencia. Ahora bien, el apóstol Santiago aquí, siendo un judío, ¿verdad?, un hebreo, usa 5 veces en este pasaje la palabra paciencia. Y es algo que a mí me llamó poderosamente la atención. 5 veces, desde el versículo 7 al 11. Y por consiguiente, entonces, el apóstol Santiago está animando a sus oyentes, que en su gran mayoría son judíos, son hebreos, a tener paciencia por la situación y por la persecución en la cual ellos estaban viviendo. Nosotros todavía no conocemos eso. No lo conocemos. Tal vez algunos de ustedes lo conocerán, pero los que somos mayores, tal vez todavía no. Paciencia, paciencia. Por eso le llamé al mensaje para hoy la paciencia, que es algo necesario e importante en la vida y que necesitamos como creyentes desarrollar en nuestra vida. Y yo he tenido que luchar mucho con eso porque es algo que no tengo. Lo reconozco, me gustan las cosas rápidas y bien hechas a la primera. Así fui enseñado de chico por mi padre, de chico, eso va en mi ADN. Entonces, la paciencia es el tema para hoy. La paciencia. Primer punto, entonces, por consiguiente, debemos desarrollarla como parte de nosotros. Así como Santiago le está escribiendo que a los judíos convertidos, a los creyentes, porque observen, el primer versículo que vimos, el 7, observen, por tanto, hermanos. Está hablando de la creyente, no está hablando de hermanos judíos, sino creyentes. Tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Ya? Porque los incrédulos nada tienen que ver con la venida del Señor. ¿De qué está escribiéndole? A los judíos convertidos a Jesucristo, como lo eres tú y como lo soy yo. Entonces, Santiago aquí está escribiéndole a ellos a desarrollar la paciencia en su vida. Pero lo interesante de este punto es que tanto Santiago como todos los oyentes que él tenía en aquel entonces están muertos hace rato, por hermano. Por consiguiente, nosotros los creyentes, porque la Escritura, la palabra de Dios, es un libro vivo, tenemos entonces que sacar los principios bíblicos positivos para nuestra vida. Entonces yo veo aquí que Santiago, porque la Biblia fue escrita inspirada, aunque no es directamente para el gentil, tiene la inspiración divina y podemos sacar estos preciosos enseñanzas en que hemos estado aprendiendo ya por mucho tiempo. Debemos desarrollarla como parte de nosotros, la paciencia. ¿Eres tú paciente? ¿Sabe que cuando nos enojamos se damos cuenta inmediatamente? No tenemos paciencia. No hay paciencia. La paciencia está fuera de nosotros. Hay muchas cosas que nos molestan a nosotros diariamente, en donde manifestamos nuestra vida, lo que hay dentro de nosotros. Debemos desarrollarla como parte de nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Te preguntarás tú. En primer lugar, porque Jesucristo lo fue.
Jesucristo fue paciente. ¿Sabías tú que Jesucristo fue paciente? Imagínate que Jesucristo siempre lo supo todo. En una ocasión los judíos le dijeron a Jesús, Señor, ten cuidado con ese porque... Y dice la Biblia que Jesucristo no necesitaba que nadie le advirtiera cómo era cada uno porque los conocía. A cada uno de ellos. Sabía que Judas le iba a entregar. Y fíjate que nunca hizo acepción de personas. Jesucristo siempre supo que Judas era un ladrón. Jesucristo supo que Pedro le iba a negar. Es más, Jesús le advirtió a Pedro antes. Y Pedro le dijo, no, Señor, tú estás loco, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida si fuera necesario por ti. ¿Ah, sí? Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. En las vigilias de la noche, al toque de la trompeta, después de las 6 de la tarde se dividía la noche en vigilias. Y al toque de la trompeta se le llamaba el canto del gallo. Y me vas a negar. No, Señor, te lo juro por mi abuelita, como algunos dicen, ¿verdad? Y sin embargo, cuando las mujeres, en diferentes ocasiones, cuando están acusando a Cristo, le descubren, tú andabas con él. No, yo no lo conozco. Él dijo, yo no conozco a ese hombre. Y negó 3 veces. Y el Señor lo mira, solo el Señor lo miró. Y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente, porque no fue capaz de cumplir su palabra. El Señor todo lo sabe, todo, absolutamente todo. No podía haber sido Cristo si no hubiese tenido paciencia. La paciencia es una virtud. Es una virtud, hermano. Vamos, por favor, a observar la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Observemos. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Y, ¿qué dice? A la paciencia de Cristo. A la paciencia de Cristo. Cristo en su ADN tenía la paciencia porque Él es Dios. Pero tú y yo no. Por eso somos impacientes. Por eso nos enojamos. Por eso perdemos los estribos, como llamamos. Perdemos el control. Con rapidez. Porque somos pecadores. El pecado sube en el hombre y se le sube la sangre a la cabeza. Por eso se pone rojo, ¿verdad? Y hace cosas. Y por eso Caín mató a su hermano Abel. Porque no tuvo paciencia. Y de la paciencia podemos hablar mucho, hermano. Pero yo tengo un límite de tiempo, nada más. La paciencia, que es lindo como concluye. Y a la paciencia de Cristo. A la paciencia de Cristo. Jesucristo tuvo paciencia. Otra cosa interesante que yo veo, ¿por qué tenemos que tener paciencia? Porque la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Y cada creyente, cada uno de los que somos hijos de Dios, tenemos en nuestra vida el Espíritu Santo de Dios. Amén. Desde el momento, dice la Biblia, desde el momento que fuimos salvados,
Cada creyente es bautizado del Espíritu. Y el Espíritu entra en la vida del creyente cuando el hombre o la mujer creyó y confesó que Cristo es el Señor, que Cristo resucitó entre los muertos. El hombre fue lleno del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo no sale más hasta que expiramos, hasta que morimos físicamente. El Espíritu no sale y entra en la vida del creyente, como ocurrió con los hombres, con los profetas y los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. En los creyentes no. Entonces, vayamos a lo que Pablo nos dice en el libro de Gálatas, el capítulo 5, y en su versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y observemos, cantamos hasta un corito, pero muchas veces no le damos la importancia al valor de cada palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Observen, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, más el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia. Fíjense, paciencia. Ahí está puesta en el cuarto lugar la paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, contra estas cosas, estos 9 frutos del Espíritu, 9 cualidades del fruto del Espíritu, no hay ley. Pero los que son, estoy en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por consiguiente, como cristianos debemos tener el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu está compuesto por 9 cualidades de carácter. 9 cualidades de carácter. No es que yo tengo que tener uno de ellos, no, tenemos que tener los 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Las 9 cualidades forman el fruto. Tengo que tener todo. Entonces, como creyente, según el apóstol Pablo nos enseña aquí, debemos tenerlo los 9, incluyendo la paciencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedírsela al Señor si no la hemos desarrollado. Y aprender a desarrollarla. Sabe que el Señor moldea la vida del creyente a través del sufrimiento, a través de la aflicción, a través de la tribulación. Vamos aprendiendo. El Señor nos va limando todas las asperezas. Nos va pasando una escofina, ¿verdad? Y así, con el dolor, no puliendo para hacer algo precioso, algo hermoso, algo brillante, algo suave, algo agradable a los ojos de Él. Así que la paciencia debemos de desarrollarla como parte de nosotros. La paciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo la tuvo. Además, porque es parte del fruto del Espíritu. Yo tengo que tenerla, porque el Pablo lo dice en su palabra, la Biblia. Por lo tanto, como creyentes debemos de ser sanos en la fe. Sanos en la fe. Ahora bien, ¿cómo yo consigo la fe? La fe yo la consigo a través de la Biblia. No hay otra manera. No hay otra manera. Hoy en día, bueno, no hoy en día, pero ya hace estos últimos años, estos 40, 50 últimos años, la gente más, los creyentes, lo que dicen creyentes, le creen más al hombre que a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la fe? Más la fe viene, vamos a mirar ese versículo que no lo tenía incluido, pero ya me llegó. Eso es Romanos 10, ¿no? Romanos 10. Observemos. Sí, Romanos 10, 17. Veamos, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es, o la fe viene por el oír.
por escuchar, por oír. Una cuestión es escuchar y otra cosa es oír. Escuchar, uno escucha cualquier ruido, pero a veces hay ruidos más sensibles. Muchos años atrás, cuando nos visitó nosotros, que no sé cuántos años, una chica norteamericana vino a ver a mi pastor y estuvo 6 meses. Kathy Bigby se llama. Y ella es músico. Y un día estaba en la casa del pastor Lingo, y estaba ella con la hermana Alta, la esposa de mi pastor, en la cocina, y le dijo, ¡uy! Le dijo, Alta, el motor de su congelador, del refrigerador, está en G, en sol. Y la hermana Alta, qué estupidez está hablando, está loca. Porque la hermana Alta después me contó, ¿quién qué? Me dijo, sí, presta atención. Pum. Y la hermana Alta en la vueltecita tenía un pasillo, tenía un piano, así, vertical como este. Mire como el sol y mire el sonido cuando echa a andar. Ahí quedó la esposa de mi pastor extraordinariamente sorprendida. Nunca se había fijado en el sonido. La gente que es músico tiene oído y oye cosas que otros no oyen. Alex a veces se ha fijado cuando yo he metido el dedo equivocado. Llegando ya tengo que arreglar el piano porque hay varias que no suenan. Entonces de repente me cuesta, como hoy día en un corito. Tocaba una que no sonaba y no pudo entrar en el corito cuando Alex le dijo ya, ahora. Muchos escuchan ruidos, pero hay unos que es como 2 o 3 miércoles atrás le tocó al hermano Mauricio, ¿no vino el Mauricio? No lo vi. Le tocó el devocional. Y hay uno que está aquí sentado atrás del Jerry, el viejito de pelo blanco. Escuchó al hermano Mauricio que estaba leyendo. Y como ¿cómo se llama este? El Roberto Canales, perdón, no se acuerda. El Roberto tiene afinado su oído interno a esta versión. Ya después no aguantó. ¿Y qué bien estáis leyendo? Y claro, ¿te fijas? Porque tiene afinado aquí. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por lo que dice el hombre. Porque el hombre, hermano, quiere oír lo que quiere oír. Lo vamos a ver en el segundo punto, que es triste, hermano. Y por eso hicieron tanta barbaridad los hebreos. Quiere oír lo que él quiere oír. Y no. Nosotros tenemos que escuchar todo lo que Dios dice. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Pero el hombre es así, quiere oír lo que le gusta. Hace años atrás venía un individuo aquí en nuestra iglesia. Y cuando yo predicaba del amor de Dios, me esperaba a la puerta. Bueno, salíamos por aquí en ese tiempo. Me abrazaba. ¡Ay, qué lindo el mensaje, pastor! ¡Qué bueno! Pero cuando yo no hablaba del amor de Dios, se iba y no se despedía de mí. Solo le gustaba oír mensajes del amor de Dios. Por lo tanto, debemos ser sanos en la fe. La persona que conoce la Biblia no es engañada. Pero el que no la conoce es engañada. Y es por eso que muchos pastores desde el púlpito no usan la Biblia. Primero, porque ellos no la conocen. Y segundo, no quieren que la gente la conozca para que no les critiquen. Y cada hombre en una iglesia que está aprendiendo más de la Biblia que su pastor se siente amenazado. Y el pastor poco a poco empieza a correrlo hasta que lo echa. Eso es súper común en las iglesias. Vamos a Tito, capítulo 2. Veamos por favor aquí. Tito 2, versículos 1 y 2. Timoteo, Tito. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú,
habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Sanos en la fe. Sanos en la fe. Y por eso que tenemos que tener paciencia para creer toda la Biblia, no las partes que nos gustan nomás. Sanos en la fe, como creyente, como hijo de Dios. Por tanto, debemos entonces soportarnos los unos a los otros. Una de las cuestiones que más cuesta en la vida es soportarnos. ¿Saben? La falta de paciencia en una familia crea conflicto entre los hermanos, entre los padres, entre los suegros, la suegra, los consuegros, los hijastros, los hijos de mi pareja, los hijos de ella. Es un drama. Y la falta de paciencia es la que separa y crea las peleas. Y eso también se ve en los creyentes, en nosotros. Por eso tenemos que ser como Cristo y desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Vamos a Efesios capítulo 4. Observen lo que Pablo nos enseña aquí. Efesios capítulo 4. Gálatas, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Efesios 4. Yo pues, dice el apóstol Pablo, está escribiendo a los creyentes en Éfeso, yo pues, preso en el Señor. Noten, Pablo, estaba en la cárcel, preso por el Evangelio, escribiendo desde la cárcel a los creyentes de Éfeso. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Vivir de acuerdo a como el Señor te llamó. Vive como un hijo de Dios, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Soportando con paciencia los unos a los otros. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así debemos hacer. Lastimosamente hay una iglesia que conozco, tengo varios amigos ahí, están en esa discusión, enojados, echando a algunos, a otros no dejándolo entrar al templo, y un montón de tonteras. Solo porque el líder es un neófito, uno nuevo, no está preparado para llevar a cabo la obra de Dios. Entonces se crea un desorden en la iglesia. Por tanto, nosotros como creyentes debemos de vivir la vida cristiana y correr la carrera con paciencia. Fíjense que en una carrera de atletismo todos corren ¿para qué? ¿Para qué? Para ganar. Y se ha comprobado y le han quitado la medalla a algunos porque habían tomado algunos estupefacientes, algunos remedios que tenían algo que le hacía correr más. No fueron honestos. ¿Se fijan? Vamos al libro precioso de Hebreos, que lo pasamos hace unos años atrás. Hebreos, por favor, en su Biblia, en el capítulo 12. Veamos cómo Pablo dice aquí. Por tanto, Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por delante. La carrera, las carreras públicas fueron inventadas por los griegos en la ciudad que se llama Atenas. Dicho sea de paso, los griegos es uno de los idiomas antiquísimos
todavía vigente. Es una de las lenguas antiguas y muy vigentes. Siguen hablando el mismo griego del pasado. Y de allí de Atenas, viene la palabra atletismo. Atletismo. Los atletas de aquel entonces corrían completamente desnudos, y hombres, solo hombres, completamente desnudos, solo le ponían aceite en todo el cuerpo, en todo su cuerpo. Lo untaban con aceite para que el viento resbalara. Por eso que hasta el día de hoy se están preocupando mucho en la ropa, que no corte el viento y que no pase frío, y cada vez están inventando ropas nuevas para ayudar en contra del viento. Pablo, o el apóstol aquí, está diciendo, despojémonos de todo el peso, porque todo lo que llevamos puesto para correr molesta. Y corrían ellos desnudos para tener mayor libertad a llegar a la meta. Pero hacerlo con paciencia. Siempre hubo estuve mirando hace mucho tiempo atrás unos atletismos yo de antiquísimos que también hacían trampas para ganar. Pero aquí el apóstol dice al concluir el versículo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es una carrera. ¿Y dónde está la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Sabe que en cada carrera hay un gran lienzo que dice meta? Finish. ¿Qué dice en tu lienzo, en tu carrera? Una sola palabra. ¿Cuál es? Cristo. Tenemos que llegar a ser como Cristo, a tener la estatura de la plenitud de Cristo, ser como Él. Él debe ser nuestro ejemplo. Imagínate tú, si Cristo hubiese sido como tú o yo, con los 12. Se me viene que Dios me perdone, pero se me viene a la mente cuando mi pastor perdió en el campamento, cuando estábamos trabajando en el campamento, los estribos, en una se enojó tanto y tomó a uno de los jóvenes del pelo, los amarrió, y cuando vio que todos los otros jóvenes lo están mirando, lo dejó y le dio una vergüenza tremenda. Imagínense que Cristo anduviese así, pegándole cada rato a los 12. Pucha, el Señor tendría la mano súper dolorida. No, lo hizo con paciencia, siempre enseñando con paciencia, como un padre a un niño. Paciencia. ¿Sabe que todos queremos que los otros tengan paciencia conmigo, pero yo tener con Él no? Como aquel hombre que le pidió al Señor, Señor, el Señor le perdonó los pecados. Y después un hombre le debía y no fue capaz de perdonar al otro. Entonces, la Biblia está llena de ejemplos, hermano. Paciencia, paciencia. Tenemos nosotros que ser como Cristo. Amén. La paciencia, entonces, debemos desarrollarla como parte de nuestra vida cristiana. Y en segundo lugar, debemos seguir el ejemplo del profeta Jeremías. Aquí Santiago, en este pasaje que yo leí al principio, dice que debemos seguir el ejemplo de los profetas. Son muchos. Pero yo elegí, el Señor puso en mi corazón solo uno, llamado Jeremías. Porque a este Jeremías, lastimosamente, he escuchado muchos creyentes, misioneros, pastores hablar pésimo de él. Pésimo. Pero sin embargo yo dije, voy a estudiarlo para ver quién es. Debemos seguir el ejemplo del profeta Jeremías. Para ello les invito a ir a su libro en el capítulo 20. Jeremías, capítulo 20. Aquí en Jeremías 20, vamos a leer del versículo 2 y 3. Jeremías capítulo 20. Él, Jeremías, fue azotado y puesto en el cepo, versículos 2 y 3, capítulo 20. Y azotó Pasur al profeta Jeremías. Fíjese, azotó al profeta Jeremías. Y lo puso en el cepo
que estaba en la puerta anterior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Qué interesante. Este hombre Pasur se llama así porque sus padres le pusieron. Pero Dios le cambió el nombre a Magor Misabib. ¿Sabe qué significa ese nombre Magor Misabib? Terror por todas partes. Oh, imagínense cómo era ese individuo. En el mismo capítulo 20, versículos 7 y 8, veamos, 7 y 8. Me sedujiste, dice Jeremías, oh Jehová, y fue seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día has sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Dios eligió a este hombre, Jeremías, para ser la voz audible de Dios en una época donde había mucho, pero paganismo en extremo, hermanos. Cuando Israel está pagano totalmente, ofreciendo sacrificio a los paganos. Con justa razón, Jeremías es un cuadro del apóstol Pablo. Pablo es un cuadro de Jeremías. Ambos, Pablo y Jeremías, tienen muchas similitudes. Fueron llamados a los gentiles. Ambos no eran casados en su ministerio, porque este se le dijo que no tuviera hijos. Y ambos trabajaron y predicaron la palabra de Dios a un mundo fuera total de la voluntad de Dios. Jeremías, un gran profeta, que en su cuerpo llevó muchas huellas, igualito al apóstol Pablo. Muchas huellas de azote, de sufrimiento, de dolor, mucho. Hay muchas, si tú quieres estudiar la vida de ambos, hay un paralelo total entre ellos. También él fue paciente en el sufrimiento y en la persecución. Capítulo 26, por favor, de Jeremías. Jeremías 26, vamos a estar solamente en Jeremías, hasta que yo le avise cuando me salga. Jeremías 26, versículos 8 al 11. Jeremías 26. Qué lástima que el Jeremías no vino hoy día. Estamos pronunciando a este hombre que lleva su nombre. 26, Jeremías 26, 8. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. Imagínense la escena, hermano. Versículo 9. Pregunta: ¿por qué? El pueblo le pregunta, presten mucha atención, por favor. Aquí está lo que yo les decía. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. 11. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó, observen, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Estos hombres fueron crueles con Jeremías, porque Jeremías les dijo la verdad de Dios a ellos, lo que iba a pasar por salirse del principio divino. Y a ellos les molestó.
Ellos querían oír lo que ellos querían oír solamente. Y así no se vale. ¿Cuántos niños o personas he visto yo que cuando están jugando solo quieren ganar? Y lo vemos de niños. Y los niños, cuando son pequeños o jovencillos y pierden, se molestan, se amargan, se frustran, porque solo quieren ganar. Y cuando pierden, hacen su show. Muestran lo que hay en su interior. Y eso es exactamente, miren, ¿quiénes fueron los que se enojaron? ¿Quiénes fueron los que dijeron, este hombre debe morir porque está profetizando cosas malas para nuestra ciudad? ¿Quiénes eran? Sabemos que todos eran judíos, pero eran los que conocían la Escritura. Los hombres más allegados. Sin embargo, se molestaron, se airaron y desearon la muerte para el profeta. El profeta de Dios para aquel entonces. Jeremías, veamos lo que ocurre como lo ponen en la cárcel, capítulo 32. Jeremías 32. Observemos versículos 1 al 3. Jeremías 32, versículos 1 al 3. Dice Jeremías 32, 1 al 3, palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén. Y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí, yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Y la tomará. Fíjense aquí el rey. Ahora está criticando al profeta. ¿Por qué tú dijiste eso? Y el profeta, ¿qué tenía que decir? Lo que Dios le había dicho. Jeremías fue fiel en predicar o compartir lo que Dios le había dicho a él, para que él lo transmitiera tal y cual a la nación. Pero como la nación estaba fuera de la voluntad de Dios, Dios le iba a disciplinar y a reprender, ellos se molestaron con el profeta. ¿Quién era el culpable de la situación? ¿Dios por dar unas palabras duras? ¿O el profeta por transmitir lo que Dios le dijo a él? ¿O la nación por no obedecer a Dios? El problema está que la gente quiere oír lo que quiere oír. Vale decir, el hombre hoy en día, incluyendo los creyentes, quieren oír lo que les gusta, nada más. Quieren oír solamente que le alaben. Pero cuando le están diciendo, oye, tú actuaste mal. No deberías de haber dicho eso. ¿Cómo se te ocurre? No deberías haber hecho aquello. No, es que yo soy muy sincero. Le he escuchado esa palabra a un montón de gente. Es que yo soy honesto. Y digo lo que siento. Está bien, pero sin ofender. Nosotros no debemos de ofender a nadie, ni faltarle respeto a nadie. Debemos amarnos los unos a los otros, dice la Escritura. Y estar en comunión unos con otros. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cuántas veces tomamos los mandamientos de Dios y los echamos en el bolsillo? Ay, ¿qué me importa? No, es que yo soy así. Y yo no cambio. Ah, sí, me parió mi mamita. Claro, todos salimos fallados del vientre. Pues. Todos salimos fallados del vientre. Entonces tenemos que ir, cuando vamos teniendo y usando los sesos, o los riñones, como decía mi pastor, usa los riñones, chicos, usa los riñones, le decía así. Usa tu inteligencia.
nos damos cuenta que estamos actuando mal. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer y cambiar. Reconocer y cambiar. Pero ¿cuánta gente no quiere reconocer eso, por hermano? Todo el mundo dice que es bueno, que nunca ha pecado. Cuando la Escritura dice que por cuanto todos pecaron, la Biblia dice todos pecaron y están, ¿quiénes? Todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué más? Jeremías fue arrestado bajo una acusación falsa, hermano. Vamos al capítulo 37 de su libro. Capítulo 37 de Jeremías, versículos 11 al 16. 37, 11 al 16. Observemos. Jeremías 37, 11. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse del medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó a Jeremías diciendo: tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron. Y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la había convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días. ¡Qué impresionante! El mismo capítulo, versículos 20 al 21. El mismo capítulo. 37, 20 al 21. Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me haga volver a casa del escriba Jonatán, para que yo no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Qué impresionante. Injustamente, con calumnias injustas, fue llevado a la cárcel. Lo mismo que Jesús. A Jesús lo culparon, diciendo que él se dijo que era hijo de Dios. ¿Qué necesidad tenemos de escuchar alguna cosa? Con eso es suficiente, ya podemos condenarlo. Y lo llevaron a la muerte. Jeremías fue echado en un pozo cenagoso. Vamos a la Biblia, capítulo 38 de su libro. 38, versículo 6. Jeremías 38, 6, observemos. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Si Dios te llamara a un trabajo específico para servirle a Él, y Dios te dijera: mira, tú vas a servirme a mí, pero te va a pasar absolutamente todo, tal y cual la Biblia dice que le ocurrió a Jeremías. ¿Qué dirías tú? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Estáis locos, Señor? Yo ni cantando, no, yo no estoy para eso. Hace muchos años atrás, estábamos en el campamento. Y había pasado el tiempo en que a mí me había ocurrido la cuestión de mi salud, que me hizo cambiar
Dios me había llamado al ministerio, al pastoreado. Y yo no quise, yo puse condiciones a Dios. Y bueno, Dios me mandó una enfermedad. En esa época, ni mi papá, ni mi mamá, ni ninguno de mis hermanos habían sido operados, ni uno. Y yo me hice el loco. Trabajaba aquí en la iglesia, sí, hice muchas cosas, muchos ministerios. Pero Dios me enfermó. Y cuento corto, tuve un paro cardíaco. Estaba en el hospital, gracias a Dios. Estaba en un hospital y de ahí me llaman al otro y me llevaron, porque siempre cuando me pasan cosas a mí en mi salud, Dios siempre trabaja en mi corazón. Ya lo descubrí, con mi corazón. Y otra cosa que descubrí, que Dios siempre tiene todo preparado para mí, siempre, en las dos ocasiones. Y pues bien, había contraído fiebre tifoidea, ya me habían operado, me están cosiendo, cerrando la cuestión cuando tuve paro cardíaco. Me hicieron masaje, me pusieron la corriente y nada, y el doctor decidió abrirme un tajo, tengo un tajo de aquí hasta acá, y me dijo, ¿cómo fue la palabra textual que usó? Masajeé tu corazón. Lo moví, lo toqué, ¡pum! Y anduvo. Y le dije, no, yo no juego más con Dios. Cuando él me contó 2 días después, yo sufrí mucho. Y ya pasó un tiempo largo y fuimos al campamento y estábamos con varios allí. Y entre ellos estaba Miguel Sepúlveda, que había salido de nuestra iglesia también para pastorear. Y él me dijo, no, si a mí me pasa lo que a ti te pasó, yo no aguantaría. Y no mintió. No mintió porque él sirvió al Señor 11 años, nada más. 11 años, porque el misionero que lo llamó le compró una casa y le dijo, y otro pastor chileno sabía, ellos 3 nomás sabían, y al término de los 11 años esta casa va a ser suya. ¿Qué hizo él? A los 11 años vendió la casa, se compró otra y después se fue a Estados Unidos, dejó a su mujer, dejó a su hija, dejó todo. Nunca más volvió. Murió su madre, murió su padrastro, quien lo crió, lo educó. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Es el punto. Para concluir, debemos entender que las tribulaciones producen paciencia. Vamos a ver lo que Pablo, el apóstol, hermosamente nos enseña en Romanos 5. Romanos capítulo 5. Versículos 3 al 5. Romanos 5, versículos 3 al 5. Dice, Romanos 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Noten lo que Pablo dice, nos gloriamos, nos alegramos, nos contentamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cualquiera que lee esto, este hombre está más loco que una cabra. ¿Cómo puede decir eso? Pero entendamos que Pablo escribió y habló y escribió inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 3 nuevamente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza a nadie. La esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el Espíritu Santo de Dios, hermano, que mantiene al hombre bien parado y continúa, como Jeremías. Debemos poner todos nuestros problemas y nuestras angustias en las manos de Dios. Tenemos que poner nuestros problemas, hermano. Tenemos que aprender eso. Como dice en la lección de la oración en el discipulado bíblico.
Cuando tengamos un problema y una dificultad, en lugar de ir al compadre, a la comadre, al papá o a la mamá, al amigo o la amiga, tenemos que ir a Dios en oración, lo primero. Problema, dificultad, vamos a Dios. ¿Qué dice el libro del Salmos? Precioso, hermano, capítulo 37. Subrayelo en su Biblia, márquelo, para que siempre lo recuerden. Salmos 37, mire qué belleza nos dice aquí el salmista. En el capítulo 37 de Salmos, en el versículo 4 y 5, David nos dice, Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en, ¿qué dice? Jehová. No en la suegra, el suegro, el que tiene dinero. El amigo, la amiga, el compadre, la comadre. 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él, Jehová, te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y confía en Él. ¿Y que cómo concluye? Y Él, Jehová, hará. Dios te va a responder, Dios te va a ayudar. ¿Cuándo? Cuando aprendemos a ponerle en primer lugar en nuestra vida. Y no como último recurso, no, en primer lugar en nuestra vida. Debemos entender, hermanos, debemos entender que el Señor es misericordioso y compasivo con nosotros. Amén. Vamos a ver cómo concluye nuestro pasaje de hoy en Santiago capítulo 5. Recuerden que leímos Santiago 5, versículos 7 al 11. Vamos entonces al versículo 11. Santiago capítulo 5, que es nuestro pasaje, versículo 11. Observemos. Santiago 5, 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy, ¿qué dice? Misericordioso y compasivo. Así que ¿a quién es más misericordioso y más compasivo que nadie? Dios. ¿Por qué tenemos que ir a otras personas que son tan pecadores y que tienen tanto problema como yo? ¿Por qué no ir directamente al Señor? Y eso es lo que tenemos que hacer. Si Jeremías hubiese sido como tú, mi hermano, como tú, mi amigo, o como yo, ¿qué habría hecho? Tira toda la chuña y se va. No, esta cuestión no es para mí. Voy a buscar una mujer, yo me voy a casar, tener hijos, pero no andar diciendo que yo les digo la verdad y nadie me cree. Mientras más verdad digo, más me castigan. Sin embargo, siguió. Y fíjate, el apóstol Pablo sufrió mucho. ¿Y cómo concluye? He corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual está reservada no solo a mí, sino todo aquel que ama su venida. Él cumplió con el llamado de Dios. ¿A qué nos llamó Dios hoy? ¿Qué hemos aprendido? A tener paciencia. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro. En este momento, mi Dios, en que nosotros estamos viviendo, es un momento difícil, complicado en nuestro país, y no solo aquí, sino en el mundo entero. Porque sabemos, y lo sabemos por tu palabra en la Biblia, que no van a venir días mejores. Que cada día que pasa, más desastres y barbaridades vamos a ver. Entre los hombres con hombres, y entre la condición del mundo, cosas que ocurrirán, desastres. Padre,
Pero tú nos amas. Tu palabra dice que tú no cambias, que eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y como Santiago le hablara a los judíos de aquel entonces, de que tú eres misericordioso y paciente, tú, tal y cual lo fuiste en el pasado, lo eres hoy y lo serás mañana. Por consiguiente, Padre, enséñanos a creer en ti y a aprender a confiar en ti, a esperar en ti, porque tú vas a actuar cuando nosotros te lo permitimos. Bendice nuestra iglesia. A todos los que componen nuestra iglesia, Padre, tenemos lastimosamente varios hermanos y maestros y líderes de nuestra iglesia que están enfermos. Otros con exceso de trabajo. Padre, rogamos que tú bendigas y cada día santifiques nuestra iglesia. Y gracias, Padre, porque tú nos has enseñado hoy que tenemos que aprender a desarrollar la paciencia en nuestra vida porque Cristo la tuvo y porque la paciencia es fruto del Espíritu. En el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor, te pido estas cosas y te doy gracias, Padre. Amén. Muchas gracias, hermano, que el Señor le bendiga, hermano Felipe.